Buenas tardes. El conversatorio de hoy es acerca de los fármacos antidiabéticos orales y la insulina. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiología, la anatomía del páncreas endocrino. Vamos a hablar de los transportadores, del mecanismo de acción de la insulina, de las acciones de la insulina, que son aspectos que ya los conocemos por fisiología, por bioquímica del páncreas endocrino. Después pasar a lo que son los fármacos meramente. El día de mañana vamos a seguir hablando del tema y voy a tratar de que hablemos de las complicaciones, en vista de que no hubo seminario por efecto de los días del día feriado pues, que hubo. Los objetivos planteados el día de hoy son conocer la fisiopatología de la diabetes mellitus, sus complicaciones más frecuentes, comprender los mecanismos de acción de los fármacos más importantes en el manejo de la diabetes, reconocer los aspectos más relevantes de la farmacocinética y farmacodinámica, los fármacos estudiados, así como identificar las reacciones adversas más frecuentes. Bien, entonces me gusta iniciar la clase con una imagen que refleja lo que es el metabolismo de la glucosa. Ustedes ven ahí en el centro, la glucosa plasmática está muy regulada desde el punto de vista nervioso y humoral, en donde los órganos blancos son el intestino, el tejido adiposo, el hígado y el músculo. De ahí que tenemos dos situaciones. Cuando el paciente ha comido bastante, está lleno, o cuando el paciente está en ayuno, no ha ingerido alimentos. En este caso, en el periodo postprandial, procedente de la comida, los hidratos de carbono son absorbidos por el intestino y obviamente van a incrementar lo que es la glucosa plasmática. Ahí que tiene un efecto importante la única hormona reguladora por excelencia, que es la insulina. La insulina va a ser secretada en base a la presencia de la abundancia de hidratos de carbono en el organismo, en el medio extracelular. Y se dice que es potenciada, como les decía yo, la liberación de ella es potenciada hormonalmente y vía nerviosa, para que se pueda dar la homeostasis. Entonces ahí el nervio vago cumple una función muy importante a través de la liberación de acetilcolina y la liberación de otros mediadores como el inositol trifosfato o el diacilglicerol, y así como las enterohormonas, van a potenciar la liberación de insulina para poder regular esta glucosa plasmática. De ahí que más adelante vamos a hablar de estas enterohormonas, que son conocidas como incretinas. Incretinas son principalmente dos tipos de hormonas, como la GLP-1 y el péptido similar al glucagón. Se liberan cuando el paciente está saciado, está lleno, entonces estas hormonas se liberan inmediatamente desde el intestino para incrementar la secreción de insulina. De ahí que ya una vez en el torrente sanguíneo la glucosa plasmática tiene que metabolizarse. Recordemos por bioquímica que el exceso de glucosa debe ser convertida a triglicéridos. Ya sabemos ¿verdad? Que los triglicéridos son compuestos por 3 ácidos grasos libres y un glicerol. Y asimismo el exceso de glucosa va a almacenarse en forma de glucógeno tanto a nivel de hígado así como músculo, por eso lo tenemos aquí por este lado. Y para esto se necesita transportadores. Recordémonos que transportador GLUT2 para hígado, transportador GLUT4 para músculo y tejido adiposo. En hígado, como les decía, aumenta la producción de glucógeno para estar disponible para reponer los niveles de glucosa plasmática en el caso de ayuno.
Y por último, a nivel muscular también les decía yo, la glucosa se va a transformar en glucógeno plasmático, además de que allí también el exceso de glucosa se va a convertir en aminoácidos, ¿verdad? Que va van a producir las proteínas necesarias, ¿verdad? Entonces, por el otro lado tenemos el periodo de ayuno, en donde las hormonas contrarreguladoras, acuérdense que son varias las hormonas contrarreguladoras, en ella destaca el glucagón, el cortisol, la hormona del crecimiento y las catecolaminas. ¿Qué es lo que van a producir estas? Van a poner en el torrente sanguíneo más glucosa a partir del metabolismo de la grasa, la proteína y la glucosa. De tal forma que los triglicéridos formados en el tejido adiposo se van a dividir en glicerol y ácidos grasos libres, por efecto de la hormona lipasa sensible, perdón, por efecto de la enzima lipasa sensible a hormona. Entonces el glicerol entra a nivel hepático para hacer la producción, para fomentar la producción hepática, valga la redundancia, producción hepática de glucosa. ¿A través de qué proceso? A través de la gluconeogénesis. Y los ácidos grasos obviamente se oxidan y van a formar cuerpos cetónicos que son fisiológicamente importantes en los periodos entre comidas, especialmente para corazón y músculo. Y por el otro lado, la proteína van a degradar sus aminoácidos. ¿Para qué? Para que vía gluconeogénesis igual vaya a producirse glucosa. Y esta vaya a ser puesta a la disposición en el torrente sanguíneo. Recuerden que para que se pueda dar la glucogenólisis y esa glucosa pueda estar a disposición del torrente sanguíneo, debe haber la acción enzimática de la glucosa 6-fosfatasa. Esa glucosa 6-fosfatasa solo la tiene el hígado, no la tiene el músculo. Por tanto, en el músculo la glucosa solo sirve para producir energía en el momento del ejercicio, ¿verdad? En el momento que lo requiere el músculo. Bien, entonces hago la presentación porque hoy vamos a hablar de insulina como fármaco, como estabilizador de los niveles de glucosa alta. Entonces necesitamos saber un poco los aspectos bioquímicos y la fisiología. Y por el otro lado, el glucagón, ¿verdad? Que decimos, es la hormona contrarreguladora por excelencia en conjunto con las demás que van a producir o van a poner más glucosa circulando como compensación ante las disminuciones. Bien. También vamos a hablar de los fármacos que inhiben el cotransporte de sodio glucosa. Por eso es que también aquí les dejo una imagen donde hablamos de los transportadores de glucosa. Y tenemos dos tipos, los transportadores acoplados de sodio glucosa, que son los SGLT. Recordémonos que hay dos tipos, SGLT1, que a nivel renal va a producir la reabsorción de glucosa en un 10% apenas, y los SGLT2, que son los que producen la reabsorción a nivel renal del 90% de la glucosa. Entonces los SGLT2, los dos, van a ser los blancos farmacológicos para ser inhibidos, y al no transportarse de regreso la glucosa desde el riñón al torrente sanguíneo, estaríamos inhibiendo el exceso de glucosa a nivel del torrente sanguíneo. Aquí tenemos también los GLUT2, que la responsabilidad de los GLUT2 es llevar la glucosa hacia al citosol y luego hacia al torrente sanguíneo para que sea metabolizado, para que la insulina pueda hacer su efecto, ¿verdad? Recordemos que este tipo de transporte es un transporte activo, ¿verdad? Así como el sodio se transporta con la glucosa, los aminoácidos también lo hacen, una serie de compuestos, el yodo igual que el sodio. Y como ven las dos flechitas, es un medio de transporte o un transporte de tipo activo secundario, de tipo sin porte. ¿Por qué? ¿Por qué sin porte? Porque van en la misma dirección, sería antiporte si fueran contrarios, ¿verdad?
Pero en este caso el mecanismo de transporte de sodio-glucosa es sin corte, en la misma dirección. Y acuérdense que el sodio, en este caso del transportador GLUT2 y el transporte acoplado de glucosa, lo pone en la bomba sodio-potasio TPase, que es un tipo de mecanismo de acción de transporte activo primario. La bomba sodio-potasio es la que eh, saca 3 sodios y mete 2 potasios. Es la que aporta el sodio para el transporte secundario. Ese es nada más un comentario. Entonces, ¿cuál es el rol de los GLUT2 en el transporte de la glucosa? Es llevar las moléculas de glucosa para que puedan ser transportadas y sean el blanco de la insulina para poder ser oxidadas. Por este lado también tengo una imagen donde vemos cómo la glucosa se oxida. Acordémonos que si se oxida queda atrapada en la célula y va a ser utilizada. Cuando digo utilizada va a producir energía, como lo pueden ver aquí, formación de piruvato, descarboxilación oxidativa, acetil-CoA, ciclo de Krebs, y luego cadena de transporte de electrones para producir ATP. ¿Por qué menciono esto? Porque las concentraciones de ATP elevadas, inhiben los canales de calcio, los canales de potasio inmediatamente, de que dependen de ATP. Ustedes lo pueden ver ahí, está con una X inhibida por el ATP. ¿Qué significa eso? Pues recordémonos que los canales de potasio hacen posible que al permeabilizarse esos canales, el potasio produzca repolarización. En este caso estaría inhibido. Entonces, esta inhibición de los canales de potasio va a hacer que se abran los canales de calcio dependientes de voltaje. Y recordémonos que una de las funciones del calcio es como segundo mensajero para que se dé la despolarización, ¿verdad? A todos los niveles, en contracción, etcétera. En este caso, la despolarización, el aumento del calcio citosólico, va a aumentar o va a provocar que los gránulos de insulina que están en vesículas, estas vesículas se aproximen a la membrana y por efecto de las concentraciones del calcio se despolariza y hace exocitosis. Igual que los neurotransmisores, igual que una serie de sustancias, las vesículas sufren exocitosis y entonces la insulina, los gránulos de insulina son liberados a la sangre y ya pueden tener el efecto que tienen en el metabolismo. Aquí también les dejo el mismo mecanismo de las concentraciones de ATP. ¿Por qué? Porque la sulfonilurea, de la que vamos a hablar después, que la sulfonilurea son una familia de fármacos antidiabéticos orales, como lo es la glibenclamida. Este es su mecanismo de acción, por eso lo menciono ahorita y lo vuelvo a mencionar en su momento. Hace lo mismo, ¿no? La glucosa es metabolizada, se oxida, produce ATP al final de la cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa. Esto cierra los canales de potasio. Inmediatamente se abren los canales de calcio y el aumento del calcio citosólico hace que las vesículas que contienen los gránulos de insulina se acerquen a la membrana y sufran exocitosis. Ese es el mecanismo de las sulfonilureas que vamos a hablar posteriormente. ¿Qué les pongo aquí? Las incretinas, se las mencioné al inicio, ¿verdad? Las incretinas son hormonas que son sintetizadas, son proteínas especiales, que son sintetizadas y liberadas en el momento de que el paciente está saciado, o sea, está en el periodo postprandial. Por eso se les denomina hormonas beta-citotrópicas también. ¿Qué es lo que hacen estas incretinas? Aquí la tenemos, GLP-1 y la HIP, ¿verdad? Que es una hormona similar al glucagón. Pero bien, la que tiene interés farmacológico es esta, la GLP-1. Estas se liberan y van hacia receptores específicos a nivel del páncreas. ¿Para qué? Para estimular la liberación de insulina. La insulina luego es llevada por sus transportadores específicos
para que se dé el metabolismo de la glucosa a nivel hepático, a nivel del tejido adiposo y a nivel del músculo, ¿no? Había mencionado antes que el nervio vago tiene un efecto importante en el metabolismo, en la liberación de insulina. Aquí está un signo más, ¿verdad? Estimula la liberación de insulina a través de acetilcolina y mediadores como el inositol trifosfato, el diacilglicerol, que incrementan las concentraciones de calcio y entonces libera insulina al torrente sanguíneo. Esta es otra imagen donde trato de mencionar cómo tiene los efectos la insulina sobre el metabolismo de los lípidos y los adipocitos. Ustedes pueden ver aquí está el capilar, el endotelio, está la glucosa, y la glucosa sale al torrente sanguíneo para después entrar al citosol del adipocito. Recordémonos que quien hace eso posible es el GLUT4. El GLUT4 transportador que introduce a la glucosa a la célula muscular y a los adipocitos. ¿Para qué? Para que sean almacenados, para que sea utilizado. En el caso del músculo, se ha utilizado la glucosa para el ejercicio y lo que no se usa, pues se almacena en forma de glucógeno. Y en el tejido adiposo, pues va a formar, como ya le había dicho antes, triglicéridos. En este caso, la glucosa va a formar ácidos grasos, acuérdense, a partir de acetil-CoA, que va a seguir la ruta del ciclo de Krebs y por transportador de citrato forma ácidos grasos. Los ácidos grasos entonces tienen función importante. Sumado al glicerol, forman los triglicéridos. Y recuerden, por efecto de la hormona lipasa sensible, por efecto de la enzima lipasa sensible hormona, va a producir la liberación, la decisión de los ácidos grasos y glicerol. El objetivo es poner a disposición ácido graso y glicerol para formar glucosa nuevamente. A través de los ácidos grasos pues cumple su función, se oxidan y van a formar cuerpos cetónicos y el glicerol se puede ir a producir al hígado, producir glucosa a través de gluconeogénesis. Por último, cierro con el metabolismo de la glucosa a través del glucagón. Acuérdense que el glucagón, junto con el cortisol, la hormona del crecimiento y la catecolamina, son hormonas contrarreguladoras, o sea que van a hacer el efecto contrario a la insulina. Entonces, en este caso, la glucosa, hay carencia de glucosa en el caso del ayuno, por ejemplo. Entonces, ahí la glucosa eh, se va a formar en acetil-CoA, tiene que oxidarse, ¿verdad? Por efecto de la malonil-CoA va a convertirse posteriormente en ácido graso y por la carnitina aciltransferasa van a entrar a la mitocondria para producir cuerpos cetónicos. Entonces, ¿por qué menciono los cuerpos cetónicos? Porque vamos a ver en lo que es la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis, el exceso de cuerpos cetónicos. Entonces, los cuerpos cetónicos son fisiológicamente importantes, como les decía yo, en el periodo entre comidas, en músculo y corazón, por ejemplo. Pero el exceso de cuerpo cetónico entonces va a formar o va a producir cetoacidosis, que es un cuadro que hay que manejarlo en su momento en la emergencia. Por último, un recordatorio de cómo los aminoácidos, acuérdense que el exceso del catabolismo de los aminoácidos se transforma en amoníaco y el amoníaco en urea. ¿Por qué menciono eso? Porque los pacientes diabéticos, recordemos que su riñón se deteriora, entonces no va a poder metabolizar bien la urea y entonces se produce hiperamonemia. También entonces acordémonos que los aminoácidos van a participar a través de la gluconeogénesis en la formación de glucosa. Y una vez formado el glucógeno, recuerden que va a formarse la glucosa en su momento, ¿verdad? Entonces esto tiene una relación sinérgica entre todas las biomoléculas, aminoácidos, proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Bien, entonces ahora vamos a lo que es la diabetes mellitus. Como ustedes pueden ver,
El exceso de glucosa a nivel sanguíneo va a producir efectos tóxicos a nivel cerebral, entonces puede dar complicaciones mayores como son el accidente cerebrovascular o una cardiopatía isquémica, un infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, o a nivel del sistema nervioso, ¿verdad? Una neuropatía periférica, que es clásica en pacientes diabéticos crónicos, ya, con un dolor neuropático que pues no se maneja con ningún AINE. Pero recuerden que los AINES no van a tener ningún efecto ahí, sino que ahí lo podemos tratar con analgésicos para el dolor de tipo neuropático, como es la gabapentina o la pregabalina. Asimismo vemos que otra de las complicaciones de la diabetes es la aterosclerosis. Recordemos que la aterosclerosis es una de las complicaciones frecuentes. Si hacemos una recordadita, yo les decía en fisiología, el endotelio normal, lo que es el revestimiento del vaso sanguíneo, si el endotelio está normal, el endotelio se considera anticoagulante. O sea, nunca va a producir un coágulo ahí. Entonces, yo pregunto, en qué momento se va a dar una aterosclerosis en el diabético o por qué se da la aterosclerosis en el diabético? A ver, Isabela, ¿por qué si decimos que el endotelio normal es anticoagulante, o sea, nunca va a haber trombo, pero ¿por qué en el diabético, si no se controla bien, al final se desarrolla una aterosclerosis, un trombo? Ajá, correcto. Perfecto, hay disfunción endotelial, ¿verdad? Correcto. Entonces la disfunción endotelial no solo la vemos en el diabético, la vemos en el obeso, lo vimos en bioquímica energética, en bioquímica de la nutrición. El defecto de la adiponectina, por ejemplo, hay reducción de la adiponectina en el obeso, se producen factores de necrosis tumoral alfa, interferón, interleucina 6, etcétera, que son moléculas proinflamatorias. Entonces, igual en el diabético, van a haber liberación de radicales libres, reacciones de peroxidación que van a producir, además del exceso de LDL, ¿verdad? Que la lipoproteína de baja densidad van a estar incrementadas y entonces eso hace que te vayan agregando plaquetas, células grasas, etcétera, que van a formar la placa ateromatosa. Entonces, así mismo va a sufrir de pie diabético, el riñón, que el paciente pues termina en enfermedad renal crónica, o enfermedades del ojo a nivel como es lo que es la retinopatía diabética. Entonces, ¿cómo definimos diabetes mellitus? Es una enfermedad sistémica en la que el cuerpo o bien no produce insulina o no la usa. Y se caracteriza de la manera más notable por hiperglicemia. Entonces, hiperglicemia sostenida es lo que lleva a todas esas complicaciones a largo plazo. Todos los trastornos del metabolismo de los lípidos y proteínas intensifican la gravedad del padecimiento. Se agregan a los trastornos del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas las lesiones microvasculares, como son la retinopatía diabética específica, así como lesiones renales, nervios periféricos, de lo que hablamos. Sabemos que la diabetes sin tratamiento va a causar insuficiencia renal, porque la filtración glomerular es dañada producto de la salida de tanta glucosa. Puede presentarse disfunción eréctil, ceguera o catarata, arteriopatías coronarias, con mayor riesgo de cáncer cerebral. La clasificación también lo vemos de manera rápida, la clasificación de la diabetes mellitus como diabetes mellitus tipo 1, en donde vemos que la mayoría son por reacciones autoinmunitarias, destruyen las células beta pancreáticas, entonces va a haber un déficit absoluto de insulina. La diabetes tipo 2 se debe a dos mecanismos, principalmente a resistencia a la insulina, que la mayoría de pacientes hacen la resistencia, y por secreción inadecuada de insulina. ¿Por qué debo saber esto? Porque
si yo tengo un paciente diabético tipo 1 y sabemos que no lo que hay es un déficit absoluto de insulina, el tratamiento sería el apropiado, o sea, antidiabéticos orales o insulina, sin entrar en detalle. Ya podemos inferir con lo que ya hemos dicho, si yo a este paciente lo voy a tratar con insulina o con antidiabéticos orales. ¿Qué piensas de eso, Jimena? ¿Por qué no con antidiabéticos orales? Ajá, correcto. Así, así es. Como vamos a ver más adelante, el mecanismo de acción de los fármacos antidiabéticos orales es estimular la liberación, aumenta la sensibilidad a la insulina, etcétera. Entonces dependen, como dice Jiménez, de la célula beta pancreática. Entonces, depende de la insulina. Como hay un déficit de insulina en la diabetes tipo 1, el único tratamiento ahí es insulina. Vamos a ver que hay varias clases de insulina como fármaco para poder resolverle a los pacientes. También está la diabetes gestacional, ¿verdad? La que aparece una vez que ya está embarazada la paciente sin antecedentes previos, que una vez que cesa el embarazo, pues la paciente retorna otra vez a sus niveles de glucosa, aunque algunas quedan diabéticas crónicas. Por último, entre otros tipos, entran las secundarias, ¿verdad? Como es la secundaria al Cushing, por fármaco, y la diabetes, por eso la puse aquí en mayúsculas, lo que es la diabetes MODI, ¿verdad? Que son varios tipos en donde una de ellas se debe o es característica de un patrón de herencia de abuelos, padres a hijos, ¿verdad? Y de inicio juvenil, ya que encajaría como diabetes, otros tipos de diabetes que son tipo 2 prácticamente, o sea, la MODI podría confundirse con una diabetes tipo 1, ¿no? Y por defectos genéticos y por fármacos, les decía antes. Por ejemplo, este, Iberia, ¿qué fármacos pueden incrementar la glucosa y producir hiperglicemia? Iberia, no te veo. No te veo. A ver, sí, ajá. ¿Qué fármaco podríamos incluir ahí como de lo que ya vimos? Muy hiperglicemiante. O sea, bien. Correcto, los glucocorticoides, ¿verdad? Lo simplificamos cuando el ejemplo más claro es los pacientes trasplantados, ¿verdad? Necesitan tomar prednisona de por vida, por ejemplo. Entonces los pacientes van a desarrollar un Cushing farmacológico y obviamente van a presentar diabetes, hiperglicemia y posteriormente diabetes. Sí. Es que hay dos tipos. Es que hay dos tipos, y la mayoría es por resistencia o por inadecuada secreción de insulina, que hablamos de calidad y de cantidad. ¿Ya? La mayoría es por resistencia. Vamos a verlo ahí, casi todo el mundo desarrolla obesidad. Y la obesidad, lo vimos en bioquímica de la nutrición y el balance energético. La obesidad conlleva disminución de las adiponectinas. La adiponectina es tejido adiposo. Y la adiponectina es la hormona responsable de que haya un aumento de la sensibilidad a la insulina. Al no haber adiponectina, se disminuye la
la sensibilidad a la insulina y entonces eso crea resistencia a la insulina. El páncreas comienza a secretar más insulina, pero hay resistencia a ella. ¿Eh? Esa es la mayoría de diabetes tipo 2. Bien, el cuadro clínico es básicamente clásico. La pérdida de peso, la poliuria, que es el exceso de micción, la polidipsia, la polifagia, que es el aumento del deseo de comer, y la pérdida de peso es inconstante. O sea, no todo el mundo hace pérdida de peso, entonces no la tomamos en cuenta prácticamente para diagnóstico. Y a mediano y largo plazo estarían las complicaciones micro y macrovasculares de las cuales hablamos al inicio. ¿Qué es la poliuria? El exceso de micción. Ahora, acuérdense por bioquímica y fisiología que la glucosa tiene una característica que hace que el exceso haga que orine bastante el paciente. ¿Cuál es esa característica? Era Andreita Arana. ¿Por qué el exceso de glucosa hace que orine bastante el paciente? ¿Qué característica bioquímica tiene la glucosa que hace que orine bastante? A ver, ¿cómo se llama una sustancia que arrastra agua? Porque aquí la glucosa lo que hace es estar arrastrando agua. Entonces se dice que es osmóticamente activa. Acuérdense. La glucosa es osmóticamente activa, por eso hace que el paciente orine mucho. La polidipsia, igual, por el mismo mecanismo de que es osmóticamente activa, ¿de dónde para dónde va a arrastrar la glucosa? O sea, perdón, ¿por qué va a dar sed? Digamos, ¿por qué da sed? Si la glucosa está elevada ¿dónde? En el medio extracelular, ¿verdad? O sea, en la sangre. Entonces, ¿cómo queda en la célula en relación a la glucosa? ¿Ah? Deshidratada porque es osmóticamente activa, es el mismo principio, arrastra agua, la deja seca. Entonces el paciente necesita tomar agua. Y la polifagia porque se entiende que el exceso de insulina es un catabolismo y entonces necesita más energía el paciente, entonces por eso produce la polifagia. Y las complicaciones crónicas pues ya vimos, ¿verdad? Aquí les dejo un cuadrito del diagnóstico. Obviamente te van a ir acostumbrando conforme la práctica clínica. En general decimos que la glucosa plasmática en ayuno debe ser de 100 o menos, máximo 100. Hablamos de prediabetes, cuando la glucosa plasmática en ayuno se encuentra entre 100 y 125, y de diabetes mellitus ya mayor a 126, mayor o igual a 126 con síntomas y signos. Y entonces aquí en la prediabetes hablamos de glucosa alterada en ayuno ya, y aquí hablamos de diabetes mellitus. También lo que es la tolerancia oral a la glucosa también es utilizada como diagnóstico, y se sabe que menor a 140 es una tolerancia normal. Pero es prediabetes si es mayor o igual a 140 pero menor de 200. Ya es diabetes mayor de 200, mayor o igual a 200 de glucosa a las 2 horas, de haber recibido la carga de glucosa. Por último, la hemoglobina glucosilada es menor de 5.7, está bien, pero es prediabetes entre 5.7 y 6.4, y siempre que esté mayor o igual a 6.5 hablamos de diabetes. Recordémonos que la hemoglobina glucosilada se basa en el principio de revisar el estado metabólico del paciente durante los últimos 3 meses. Relis Margarita,
Encender la cámara. A ver, Arely, sí. Parece que estoy tomando lista cuando yo pregunto y no están ahí. Sebastián, a ver dónde están. A ver, Arely. ¿Por qué la hemoglobina glicosilada mide el estado metabólico del paciente en los últimos 3 meses? Esto lo vimos en fisiología. ¿Qué hace la hemoglobina? Correcto. La glucosa se adhiere a la hemoglobina, correcto. Ajá. Y porque hay exceso, ¿verdad? Y acordémonos que el eritrocito, ¿cuánto vive? 120 días. Por eso es que la hemoglobina glicosilada nos ofrece un diagnóstico más preciso todavía del estado metabólico. Los laboratorios hacen un promedio. Entonces le dicen a uno cuánto en promedio es que ha tenido durante los últimos 3 meses, ha tenido el paciente de glucosa plasmática. La glucosa al azar. Al azar, sí. Sí, sí, es que siempre al azar, igual que en ayunas, tiene que estar menos de 100 o menos. 100 o menos. Fíjense que 100, de 100 a 125 es prediabetes ahí. Sí, correcto. Bien. Entonces, ya conociendo los principios fisiológicos y bioquímicos de la insulina, entonces podemos hablar como de esta como fármaco. Ya habíamos hablado antes de que la insulina lo que hace es disminuir la glucemia. ¿Por qué? Porque hace que la glucosa sea utilizada. Se almacena, se utiliza, o sea que se oxida para producir energía o se almacena en células musculares como glucógeno, en los adipocitos se almacena como triglicéridos y en el hígado va a producir la síntesis de glucógeno. ¿eh? Entonces, después de una comida eh, rica en carbohidratos, se va a liberar insulina y hace dos picos, ¿verdad? Un primer pico secretor, la primera fase, seguido de una segunda fase secretora de menor amplitud. Pues la primera fase, el primer pico es lo que falta en la diabetes tipo 2 o bien con intolerancia a la luz. Entonces, como ya vimos, la insulina tiene la misión de bajar los niveles de glucosa. ¿Ya? Entonces, se libera, acuérdense que este es una prehormona, se va a liberar como preproinsulina y luego como proinsulina. Y básicamente el mecanismo de ella es igual que la sulfonilurea, nada más que ella lo hace directamente. Al liberar la insulina, la célula beta pancreática, inhiben los canales de potasio dependientes de voltaje, aumentan los canales de calcio y con ellos se da la depolarización y se libera la insulina del páncreas. Entonces, se dice que el factor clave para la liberación de insulina, en este caso, si ustedes la administran, pues va a tener un efecto directo. El factor clave en el proceso de secreción de insulina es la existencia de canales específicos de potasio que son activados por ATP. Entonces, tanto la insulina como sus análogos son de naturaleza peptídica y van a ser destruidas en el aparato gastrointestinal. ¿Por qué mencionamos esto? Porque, si ustedes saben, la insulina solo se administra por vía subcutánea y en el caso de la regular o la cristalina es por vía intravenosa. Entonces, no van a ver ningún producto de insulina por vía oral. ¿Por qué? Porque es inactivada inmediatamente en el aparato gastrointestinal. Entonces, este es lo que hace la insulina. Entra la entrada de glucosa a la célula beta, aumenta el ATP, se cierran los canales de potasio. Eso hace que entre más calcio, se da la depolarización y la entrada de calcio es lo que hace que las vesículas de insulina se liberen. Estos son los tipos, no es para que se aprendan cada uno de ellos, sino que para que tengan la idea que solo necesito que se
tengan la idea de tres tipos de insulina, ¿verdad? Que son la de acción rápida, que es la insulina regular, que es la que podemos utilizar por vía subcutánea y por vía intravenosa. O sea que cuando hablemos de insulina rápida, insulina regular, hablamos de la insulina cristalina. La insulina cristalina es la única que se puede utilizar por vía intravenosa, pero también por vía subcutánea. Y ahí la otra de acción intermedia, que es la que van a tener a disposición en la lista básica, en nivel de centro de salud, es la insulina NPH, es de acción intermedia. ¿Ya? Si ustedes ven, dura entre 16 y 24 horas. Entonces lo que se hace, lo que dicen los protocolos es que se administre 2/3 de la dosis por la mañana y 1/3 a las 9 de la noche. Entonces eso dependerá del peso del paciente y la dosis, que lo vamos a ver más para allá, más adelantito. Y la otra insulina, que necesito que se familiaricen con ella, es la insulina glargina, que es la que utilizamos comúnmente, que es de acción prolongada. Ustedes pueden ver aquí tiene hasta 24 horas. Obviamente esta no la tenemos en la lista básica, por tanto el paciente debe comprarla. Entonces, obviamente tiene muchas ventajas en relación con la NPH, que hace que la utilicemos casi siempre con los pacientes que manejamos a nivel ambulatorio y a nivel privado. Esta es la curva de concentraciones plasmáticas de insulina, donde vemos la insulina rápida, como tiene su pico y luego desciende. La insulina intermedia, que lo podemos ver, la NPH, y la insulina glargina, como la ven, no tiene pico. Entonces esta tiene esa gran ventaja, que es de liberación prolongada, mantiene sus concentraciones elevadas durante 24 horas. Se utiliza una vez al día nada más, como lo vamos a ver más adelante. Y eso hace que pues, la utilicemos bastante. Subcutánea, sí. Ahí la vamos a ver más adelante en la presentación. Aquí les presento la insulina de acción rápida. Por principios internacionales, por normas internacionales, la insulina de acción rápida, o sea, la cristalina, es de color amarillo para cualquier marca. Todas las fábricas de insulina, todas las casas comerciales, tienen que ponerle en su cajita, en su presentación, el color amarillo. Esta es una normativa internacional, así que la identifiquemos rápido. ¿Ya? Y la insulina de acción intermedia, la NPH, siempre va a ser de color verde en cualquiera de las marcas que sea. Entonces la insulina regular, que es la también denominada cristalina, acuérdense que la cristalina es la única que podemos administrar intravenosa. Y ella misma también se puede administrar subcutánea, vía subcutánea. Esta, después de administrarse por vía subcutánea, presenta un inicio de acción rápida, como lo pudimos ver en la curva, a los 30 minutos, con un efecto máximo a las 1.5 hasta 3.5 horas y una duración de 7 a 8 horas. Por eso la insulina cristalina la mandamos cada 6 horas en el paciente que ya lo tenemos ingresado. Se lo pongo ahí de último, puede ser utilizado por vía intravenosa, eso es a nivel hospitalario ya. Aquí corrigen que aquí es la acción intermedia. Aquí sería la NPH, ¿verdad? Para que lo corrijan aquí, que copié y pegué esta primera. Aquí no es de acción rápida, aquí es insulina de acción intermedia, que sería la NPH. La insulina NPH es una solución que se obtiene al añadir a la insulina soluble cantidades equimolares de protamina. De este modo, el inicio del pico máximo y la duración de esa acción ya retardan el tiempo. O sea que, ¿qué quiero decir con eso? Que para las emergencias no voy a usar insulina de acción intermedia, o sea, insulina NPH. Para la emergencia voy a usar insulina de acción rápida. Para la emergencia vamos a utilizar insulina de acción rápida, o sea, insulina cristalina. ¿Ya? Y para el manejo ambulatorio y el seguimiento de los pacientes, vamos a utilizar la insulina NPH. Su acción de la insulina NPH es alrededor de 1 a 1.5 horas después de la inyección subcutánea y puede durar hasta 20 a 24 horas. ¿Qué les decía yo? Vamos a indicar 2/3 de la dosis en la mañana y 1/3 de la dosis
por la noche a las 9 de la noche. ¿Cuál es la dosis? El protocolo nicaragüense, la normativa de Nicaragua en relación a la diabetes dice que la dosis va entre 0.5 unidad, ahí le agregan la unidad, ¿verdad? La insulina se mide en UI, unidades internacionales. Entonces la normativa dice que es de 0.5 unidad internacional hasta 2 unidades internacionales por kilo. Les dejo la menor porque es mucho mejor iniciar con dosis menores, la dosis menor aceptable. Después vamos aumentando paulatinamente. Casi todas las protocolos establecen de 0.5 a una unidad por kilo de peso. De tal manera que si el paciente tiene 70 kilos, hagan el cálculo inmediatamente. Ahí ustedes con su calculadora, si tiene paciente 70 kilos, 35 unidades. ¿Cuántos serían 2/3 que le van a administrar en la mañana y cuánto sería 1/3 por la noche? Más o menos, así, ¿verdad? O sea que así siempre se van a movilizar las dosis y ustedes van a ir adecuándola. Inclusive va a haber pacientes que van a requerir de insulina y metformina, por ejemplo, en algún momento. Nunca insulina con sulfonilurea, ¿verdad? Que la vamos a ver más adelante. Vamos a ver que las sulfonilureas son hipolicemiantes tremendos, causan hipolicemia rápido y entonces no podemos combinarla con un hipolicemiante rápido como es la insulina. Pero eso lo vemos más adelante. ¿Cómo? Es que ahora hay un aparatito que se pone se adecua al paciente, ¿verdad? No hay aquí eso. Y eso le hace que regulen su alimentación ellos. Cuántas moléculas, cuántos miligramos de carbohidratos van a consumir. Lo que os decís es según cómo vaya saliendo sus niveles de glucosa, ahí hay creo que lo puse en el cuadro anterior, hay insulinas combinadas, pero eso ya lo vemos en el seguimiento, es decir, le podemos combinar insulina NPH con insulina cristalina, ya vienen listos los preparados para eso, ya 70-30, etcétera. Podemos manejar mucho mejor al paciente, pero eso ya es manejo de diabetólogo o internista, porque puede presentar hipoglicemia el paciente. Acuérdense que estamos juntando una de acción rápida con una NPH. ¿Qué es lo que se recomienda siempre? Que el paciente tenga su glucómetro y si ya se elevó la dosis, perdón, si ya se elevó la hiperglicemia mucho y no le toca su cita, entonces por teléfono se puede controlar el paciente. Uno le dice subirle 10 unidades, en el caso de la NPH, ¿no? Subirle tantas unidades, pero no las puede elevar el paciente por sí solo, ¿ves? Porque ¿qué es lo que te va a provocar? Una hipoglicemia. Vamos a ver esta, por ejemplo, la que tenemos aquí, la insulina de acción prolongada. Aquí se me quedaron pegadas aquí le borran la insulina de acción rápida, que es de acción prolongada, para que lo corrijan, ¿verdad? Esta es la que más usamos, nada más que es cara, ¿verdad? Entonces el paciente tiene que pagar el costo, o sea, el costo-beneficio ahí limita el uso de la insulina glargina. Estos son análogos de la insulina de acción lenta o prolongada, incluyen la insulina glargina, que es la que tenemos en Nicaragua. Esta, al ser inyectada en el tejido subcutáneo, se forma microprecipitados a partir de los cuales se van liberando hexámeros, se van a disolver lentamente monómeros hasta su absorción. Inicio de acción lento, con un perfil suave y sin pico, como lo pudieron ver en la imagen. No tiene el pico de la otra. La duración del efecto es hasta de 24 horas. Por eso la insulina glargina la mandamos una vez al día, pero a la misma hora. Tenemos que ser enfáticos en decirle eso a los pacientes. A la misma hora. Puede ser en la mañana, puede ser en la noche, pero a la misma hora. ¿Qué es lo que recomendamos al inicio? Al inicio, digamos que van a pasar un paciente de antibióticos orales a insulina, en este caso la insulina glargina. Se puede hacer un traslape, o sea, usar insulina glargina con metformina. ¿Ya? Y al cabo de 3 días, 5 días, una semana, vamos retirando paulatinamente la metformina y lo dejamos solo con insulina glargina.
o bien pasan de un solo a insulina alargina. Eso ya queda a criterio de ustedes. En la práctica lo que hago yo es, si el paciente tiene hiperglicemia muy elevada, entonces sí uso la metformina, preferentemente una metformina de liberación prolongada, ahí en el mercado, que son de liberación lenta, entonces permiten una regulación de la glucosa más paulatina. La dosis, como pueden ver, la dosis es de, bien, la dosis es de para insulina glargina, miren, es de 0.1 a 0.2 unidades por kilo. Es más baja porque su metabolismo, como es de acción prolongada, permite que dosis bajas regulen en 24 horas los niveles de hiperglicemia. ¿Qué es lo que se hace con los pacientes normalmente? Entonces, ustedes inician a punto 1 o punto 2, ustedes deciden por qué o cuál utilizar, y cada 3 días ustedes lo citan al paciente para valorar los incrementos de insulina. Entonces, ¿cómo vamos a incrementar? Cada 3 días 0.1 unidad por kilo. Si el paciente está subiendo, está presentando hiperglicemia hasta que se normalice. Acuérdense que el objetivo, la diana de los niveles de glucosa van a ser 140 o menos. Cuando ya logramos los 140, entonces en esa dosis lo dejamos. Ese es el protocolo que se usa en el caso de la insulina glargina. Lo vamos subiendo de 0.1 unidad por kilo de peso cada 3 días. No sé si se le entendió a eso. ¿Se le entendió a eso, Tellería? Ok, pero que si les pregunto, mire, la dosis de insulina larguina es más baja porque ya, como es de liberación prolongada, se logra un mejor control, la dosis más baja. Entonces utilizan 0.1 a 0.2. Yo siempre utilizo 0.2. Ese es un criterio nada más, pero ustedes deciden, ¿verdad? En el caso de un paciente que tenga 70 kilos, 0.2, divídanla o multiplican 70 kilos por 0.2. Creo que 14 unidades. Ah, 14 unidades, correcto. 14. Sí, entonces 14, ustedes llega el paciente y le dicen que a la misma hora se va a poner la insulina, 14 unidades. Pero a los 3 días, ese paciente tiene que estar ahí con una glucosa, ¿verdad? Se le tomó una glucosa venosa para ver los niveles de glucosa. Si está bien, ahí se deja. Pero casi siempre necesita ajustes eso. Entonces cada 3 días nosotros vamos ajustando. Y en vez de, digamos, que 0.2 que le iniciamos, y si está alta la glucosa, le ponemos dosis a 0.3. O sea que a la dosis inicial le vamos a ir agregando 0.1 unidad por kilo cada 3 días. Usualmente a los 6 días, el paciente ya está muy bien, tranquilamente. Entonces, si ustedes comenzaron a 0.2 al tercer día, aumentando 0.1 unidad de insulina por kilo, o sea, le van a aumentar a 0.3. Iniciaron a 0.2. ¿Ah? Correcto. Entonces, y usualmente en promedio, pues casi todos los pacientes con el segundo ajuste logran normalizar, ¿verdad? Como les digo yo, el objetivo de la glucosa es llevarla a 140 o un poco menos. ¿Por qué no la podemos llevar de un solo a 100? Porque eso el cuerpo le entiende como hipolicémico. Un paciente que va a andar sudoroso, decaído, bostezando. Sí. Entonces, una vez que se estabilizó y lo vas viendo que ya va rumbo más bien a los 100, entonces lo bajas a 0.1. Y este paciente se queda tranquilo con sus 110, 120, 130, etc.
Ajá, correcto, correcto. Así es, así es. Entonces, sí. Usualmente con insulina larguina los pacientes tienen más libertad que con NPH. Tienen más libertad en la dieta. El- es difícil, los pacientes se libretean mucho. ¿eh? Se tiran sus cajetas, se tiran su pan dulce, etcétera. Tiene cierta ventaja, aunque es cara, insulina larguina en ese sentido. ¿no? Como les digo, si ustedes consideran, la pueden traslapar con metformina. Toda la insulina NPH, insulina glargina, la pueden combinar con metformina, que ya lo vamos a presentar de aquí un ratito. Ahora sí, ¿o quedó alguna duda? Ok, ok, sigamos. Entonces, obviamente, conociendo todos los aspectos que ya vimos de la insulina, eh, la, el efecto adverso más temido es la hipoglicemia. El paciente puede ponerse más dosis de la requerida porque se equivoca, porque cree que otra situación, o bien porque se autoadministró una sulfonilurea que le va a provocar hipoglicemia y entonces también va a caer en hipoglicemia el paciente. Entonces la principal reacción adversa es la hipoglicemia. Y obviamente puede ser debida a un acceso absoluto, a un exceso absoluto o relativo de la insulina administrada. Recordémonos que este paciente es un paciente que anda mareado, sudoroso, con bostezo, con hambre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se activa la vía simpática. ¿Ya? Y entonces eso va a hacer que el paciente se sienta mal de tal manera que haya que reponerle su glucosa. Cuando el paciente entra ya en somnolencia, en estupor, entonces antes del coma, lo que podemos hacer es administrarle ya directamente glucosa al 50, troza al 50%. Porque al inicio lo que pueden hacer es darle algo dulce, ¿verdad? Pero ya en la mayoría de veces el paciente llega eh, con la mandíbula rígida, en estupor, y entonces en este caso el paciente necesita ser manejado endovenosamente, ¿no? Le pone su dextrosa al 50 y eso hace que la glucosa se eleve rápidamente y el paciente recobre. Acuérdense que la hipoglicemia tiene un daño mucho mayor que la hiperglicemia. La hiperglicemia es tolerada, pero la hipoglicemia, una vez que baja por niveles inferiores de 30, el paciente cae en coma y coma hipoglicémico es similar a muerte cerebral, ¿verdad? Entonces tenemos que evitar eso. Obviamente los pacientes que están administrándose la insulina tienen que revisarse los fármacos que está tomando, ¿verdad? Porque pueden haber interacciones. Los fármacos que favorecen la hipoglicemia, como antagonistas adrenérgicos, aspirina, inhibidores de la monoaminoxidasa que se utilizan como antidepresivos, o ciertos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como enalapril, por ejemplo, o antagonistas de los receptores de angiotensina, como el losartán, pueden disminuir los requerimientos de insulina. Por el contrario, hay fármacos hiperglicemiantes, como lo mencionamos al inicio, ¿verdad? Los glucocorticoides. Pero también las hormonas tiroideas, ¿verdad? Estas aumentan los requerimientos de insulina. Las pautas terapéuticas, en cuanto a las pautas terapéuticas, decimos el objetivo del tratamiento insulínico es reducir la glucosa a niveles lo más próximo posible a la normalidad. ¿Cuál es según todas todos los protocolos? Establecen que el objetivo de la glicemia es llevarla a 140 o un poco menos de 140. ¿Bien? En el caso de la hemoglobina glicosilada, el objetivo va a ser llevarla a 7% o niveles inferiores a eso. Entonces, ¿en qué casos vamos a utilizar tempranamente la insulina? Aquellos pacientes que tengan pérdida de peso excesivo. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen un aumentado del catabolismo. Eso significa que hay niveles altos de glucosa. Y si hay niveles altos de glucosa, el paciente va a reflejar una hemoglobina glicosilada mayor a 10%. Pacientes que le lleguen con glicemias mayores a 300 miligramos por decilitro, hay que ponerle insulina. Y obviamente la enfermedad renal crónica.
En la enfermedad renal crónica no podemos utilizar antidiabéticos orales. Voy a explicarles posteriormente en qué nivel de la filtración glomerular. No es a todos los pacientes con insuficiencia renal crónica que no podamos darle metformina, por ejemplo. En el caso de insuficiencia hepática también, ¿ya? Porque a nivel renal y a nivel hepático puede provocar trastornos metabólicos los antidiabéticos orales. Entonces, en estos casos, utilicemos mejor insulina. O el paciente que necesita corticoides por tiempo prolongado. En caso de intolerancia a fármacos orales o bien en la cirugía. Siempre que va el paciente a cirugía, dice el protocolo que hay que ingresarlo un día antes, iniciamos insulina y lo dejamos con insulina en el postquirúrgico por una semana más. Obviamente en el caso del embarazo, los antibióticos orales están contraindicados, la pasamos a insulina. Entonces ahora pasamos a los fármacos para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Vamos a hablar de fármacos que aumentan la secreción de insulina. Entonces ahí está la sulfonilurea, que es la glibenclamida, está en la lista básica. La glinida, análogos de la GLP-1. Acuérdense que la GLP-1 es una de las incretinas. Entonces hay fármacos que simulan el efecto de las incretinas y aumentan la secreción de insulina. Y hay inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4, que lo que hace es que aumenta la secreción de insulina. También tenemos los que aumentan la excreción de glucosa, como inhibidores de cotransportador sodio-glucosa, que aumentan la sensibilidad a la insulina, es la metformina. De hecho, la sociedad de la ADA y la ALAD recomiendan metformina de inicio en todo paciente con diabetes mellitus tipo 2. La glitazona es otro de los grupos de fármacos que lo que hacen es disminuir la producción de glucosa, la producción hepática. Acuérdense que la producción hepática es a cargo de la gluconeogénesis. A nivel muscular aumenta la captación y utilización de la glucosa. Eso significa que se va a almacenar en forma de glucógeno o se va a utilizar haciendo la glucólisis muscular. Y a nivel de tejido adiposo, pues disminuye la lipólisis. Lo que hace es aumentar el almacenamiento en forma de triglicéridos. Por último, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que ya no se utilizan por tener muchos efectos adversos, ¿verdad? Pero siempre deben de mencionarse. Estas enzimas, las alfa-glucosidasas, lo que hacen es que se absorban y por tanto pasen el torrente sanguíneo los azúcares simples, entre ellas la glucosa. Inhibiendo esta enzima, la glucosa no es absorbida y entonces se disminuyen los niveles de glucosa. Entonces vamos a hablar de los fármacos que incrementan la sensibilidad a la insulina. Ahí tenemos la metformina. Decía, es el estándar de oro para el inicio de pacientes con diabetes tipo 2. Lo que hace la metformina al incrementar la sensibilidad a la insulina es hacer el efecto de la insulina. Como decía Jimena, ¿verdad? Como decía Jimena, si le damos un antibiótico oral, en este caso metformina, es porque el paciente tiene en su función pancreática, es decir, sus células beta pancreáticas producen insulina. ¿Por qué? Porque la metformina lo que hace es aumentar la sensibilidad a la insulina, nada más. Ya es responsabilidad de la célula beta pancreática liberar la insulina y que se utilice a nivel hepático, a nivel muscular, como ya mencionamos anteriormente. Eso, la metformina se dice que es el fármaco de primera elección en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Actúa reduciendo la producción hepática de glucosa y aumenta la sensibilidad de los tejidos periféricos a la insulina. Es importante destacar que la metformina no es un hipoglicemiante, no produce hipoglicemia. Lo que hace es aumentar la sensibilidad a la insulina, no disminuye la glucosa como lo hace en la sulfonilurea. Entonces reduce la hiperglicemia basal y postprandial. ¿Cómo lo hace eso? Pues no se sabe mucho acerca del mecanismo de acción de la metformina, pero se ha visto que se produce una inhibición transitoria del complejo 1 de la cadena de transporte de electrones a nivel de la mitocondria y reduce así la síntesis de ATP, se ha asociado a una inhibición de la actividad de ciertas enzimas implicadas en la gluconeogénesis.
Pero también se sabe que tiene un efecto antitumoral. Hay estudios, múltiples estudios que han destacado la acción de metformina sobre el cáncer de mama, por ejemplo. Se sabe que tiene un efecto anti-envejecimiento, tiene una función importante sobre la protección cardiovascular. Se sabe bastante que la metformina incrementa la HDL y reduce la LDL. Como ya sabemos, el metabolismo de las lipoproteínas, las LDL tienen una función importante. José Gregorio, encender tu cámara. A ver, José. ¿Cuál es la función de las LDL? ¿O cómo está la LDL? O sea, que si se aumentan las LDL, ¿qué pasa? Ajá. Colesterol LDL. ¿Cuál es la función? Ah, bien, entonces la metformina se dice que tiene una semivida de 1.5 a 3 horas, no está ligada a proteínas plasmáticas, no se metaboliza y los riñones le excretan como compuesto activo. Ahí está el gran problema. Por eso pongo ahí los riñones. Si decimos que no se metaboliza y los riñones le excretan como compuesto activo, ¿qué pasa si el paciente tiene una enfermedad renal crónica? A ver, bateo libre, ¿quién la quiere contestar? Porque este es los pacientes que vamos a ver casi siempre. Y hay que tener cuidado con la metformina. ¿Qué pasa con la metformina si el paciente tiene daño renal crónico? Entonces no se va a excretar. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo? ¿Me agrego? Es que, ajá, pero si estamos claros en nefrotoxicidad, pero ¿qué pasa con la metformina? O sea, queda estancada, se acumula en sangre y lo que se ha visto es que el exceso de metformina al inhibir la gluconeogénesis promueve la formación de ácido láctico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a formar? Una acidosis láctica. Entonces, siempre tengan cuidado con la metformina. Pero no es que te la van a contraindicar a todos los pacientes con enfermedad renal crónica. Revisen la normativa. La normativa les dice, paciente con 1.5 de creatinina, no le den metformina. Eso no es válido a esta altura del partido ya. Las normas, todos los protocolos internacionales, la ADA, la ALAS, dicen que se lo podemos dar siempre y cuando el paciente no esté por debajo de 30 cc por minuto la tasa de filtración glomerular. ¿Eh? Entonces siempre calculenle tu tasa de filtración glomerular. Entonces se dice que en base al bloqueo de la gluconeogénesis, la metformina, como lo había explicado, se va a dirigir por el metabolismo del hepático, del ácido láctico. Entonces eso aumenta el riesgo de acidosis láctica. Lo podemos usar en pacientes con enfermedad renal crónica siempre que la tasa de filtración glomerular esté entre 45 y 60 cc por minuto. Ustedes ya saben calcular la tasa de filtración glomerular. Hágalo. Ajá. Sí, el problema es sí, porque lo que está haciendo, al haber altas concentraciones de metformina, lo que está haciendo es potenciando la sensibilidad a la insulina, pues. Es la endógena, o sea, no le está administrando insulina exógena como para que haga potención. El problema es que se dé
se dé la acidosis láctica. Entonces, si el paciente tiene entre 45 y 60 cc por minuto, la pueden usar tranquilamente. Ya tiene que estarlo vigilando de cerca al paciente, tener más precaución con pacientes entre 30 y 45 cc por minuto. Y nunca utilizarla en pacientes que tengan menos de 30 cc por minuto de tasa de filtración glomerular. Entonces, todos los pacientes diabéticos le van a dar metformina, tienen que calcularle la tasa de filtración glomerular. Ya saben esto. Además, puede interferir en la eliminación de fármacos como son la digoxina. Van a tener pacientes diabéticos que tienen insuficiencia cardíaca y se les deja la digoxina. Pacientes que reciben otro tipo de fármacos, pero prácticamente dejo esta imagen por la digoxina, que es frecuente que la tomen los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y por último, se sabe que la metformina interfiere con la absorción de la vitamina B2. Recordemos que eso causa un tipo de anemia. Laurita, ¿qué tipo de anemia produce la interferencia de la absorción de la vitamina B2? Enciendan su cámara. Megaloblástica. Sí, megaloblástica. Entonces, ¿por qué? Porque afecta al factor intrínseco. Pues, si está deficiente el factor intrínseco, entonces no se absorbe la vitamina B2. Pero no todo desarrollo, es rara la anemia megaloblástica, porque acordémonos que el déficit de vitamina B12 es muy lento. Entonces necesita muchísimos años el paciente para desarrollar la anemia megaloblástica. Entonces siempre no está mal agregarle su suplemento de vitamina B12. De hecho, todos los pacientes les manda su multi. ¿Cuáles son los usos clínicos de la metformina? Ya lo habíamos dicho al inicio, ¿verdad? Es el estándar de oro para tratar los pacientes con diabetes mellitus de tipo 1. Y debido a que la metformina es un agente ahorrador de insulina y no aumenta el peso corporal ni provoca hipoglicemia, ofrece ventaja obvia sobre la insulina o la sulfonilurea. Entonces la insulina provoca hipoglicemias a altas dosis o la sulfonilurea, como es la glibenclamida. Entonces la metformina ofrece esa ventaja. Acuérdense que tiene esa gran ventaja que no aumenta el peso, no lo aumenta. ¿Sí? Y entonces se prefiere a la sulfonilurea. El tratamiento se inicia con 500 miligramos con una comida. Se incrementa gradualmente en dosis divididas. Se ha visto que normalmente el paciente podemos usar 500 miligramos una vez al día o 2 veces al día y el paciente logra la estabilidad de la glucosa. La literatura habla de dosis máximas de 3000 miligramos. A nadie casi lo ven utilizando esas dosis porque obviamente va a haber epigastralgia, flatulencia, va a haber un montón de efectos adversos y el control lo realiza el paciente un máximo 1000 miligramos 2 veces al día, máximo. Pero en la práctica vemos que 500 miligramos en la mañana y 500 miligramos en la noche, en la tarde, es suficiente para estabilizar el paciente. Máximo si utilizamos fármaco de metformina en forma de liberación prolongada. Hay una que se llama Insulin XR, por ejemplo, excelente, de 500, de 1000. Al ser de liberación prolongada, eso permite que haya un mejor metabolismo y la glucosa se va utilizando paulatinamente. Entonces, como les decía, la mayoría de programas establecen que con 1000 miligramos 2 veces al día es suficiente. Casi nadie llega. Dentro de los efectos adversos, la mayoría son gastrointestinales, dependiendo de la marca que se utilice. La mayoría genéricos provocan flatulencia, náusea, vómito, diarrea en algunos de los casos. Y obviamente la acidosis láctica que ya la mencionamos puede ocurrir, sobre todo cuando se usa en pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular inferior a 30 cc por minuto. Esto va a ocurrir en condiciones de hipoxia tisular. ¿Qué condiciones conllevan hipoxia tisular? Como en el caso de una sepsis o un paciente con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en grado 3, 4.
En estos casos, metformina estaría contraindicado. Casi todos los casos reportados han involucrado a pacientes con factores de riesgo, como es el caso de la insuficiencia renal, por la acidosis láctica, insuficiencia hepática también, acordémonos que tiene metabolismo, o los cardiorrespiratorios o bien el etilismo. En el caso de la insuficiencia renal aguda puede ocurrir con poca frecuencia en ciertos pacientes que reciben agentes de radiocontraste. O sea que cuando se va a exponer al paciente a radiocontrastes de yodo, entonces debe suspenderse la metformina. Estas serían las contraindicaciones basadas en las precauciones que ya hablamos, ¿verdad? Por ejemplo, la tasa de filtración glomerular por debajo de 30 veces por minuto. En el caso de hepatopatía severa, pancreatitis, en el etilismo, los estados hipóxicos, como le mencionaba, la sepsis, la insuficiencia cardíaca, etc. En la cirugía hay que suspenderlo y pasamos a insulina. En el caso de las descompensaciones metabólicas y, como les decía anteriormente, en el radiocontraste con yodo. La metformina ofrece. Así es. Al principio después se acostumbra el paciente. Sí, sí, correcto. Entonces la metformina ofrece ventajas, ¿verdad? Decíamos en relación al peso, no aumenta el peso, disminuye las complicaciones macrovasculares, disminuye el peso, no produce hipoglicemia, pues, y se puede combinar con antidiabéticos, otros antibióticos orales como la glibenclamida. De hecho hay preparados de glibenclamida con metformina. Y pues también se puede utilizar metformina con insulina. Una de las desventajas de la metformina pues son los efectos adversos frecuentes que no ofrecen una gran desventaja en ese sentido. Y la acidosis láctica, por ejemplo, eso sí pues, es una de las desventajas. Bien. Siempre hablando de los fármacos que incrementan la sensibilidad a la insulina, hablamos de rosiglitazona o las tiazolinediona, ¿verdad? Que son agentes también que aumentan la sensibilidad a la insulina. Esto se dice que aunque se requiere de insulina para su acción, las tiazolinedionas no promueven la liberación de las células beta, por lo que no hay riesgo de hiperinsulinemia. El mecanismo de acción es que reducen la resistencia a la insulina, o sea que promueven la sensibilidad a la insulina, al actuar como agonistas de receptores de proliferador activado de peroxisoma. Los estamos les dicen PEPAR. La activación de estos receptores regula la transcripción de varios genes que responden a insulina. O sea que lo que se va a la unión de la tiazolinediona a este PEPAR, lo que hace es que se transcriba y lógicamente se traduzca la síntesis de la proteína que hacen que se controle la sensibilidad a la insulina. Eso a nivel de tejido, en hígado, de músculo, o sea que prácticamente va a tener los mismos efectos la insulina o que la metformina, nada más que a través de la unión con este receptor proliferador activado de peroxisoma. ¿Cuáles van a ser las reacciones de la tiazolinediona? La retención del líquido. Va a provocar edema. Entonces, en ocasiones se ha informado toxicidad renal con estos fármacos. Se recomienda la monitorización inicial y periódico de la función hepática. Puede ocurrir aumento de peso, puede aumentar la grasa subcutánea y causar retención de líquido. De hecho, la retención de líquido es una de las cosas que puede empeorar una insuficiencia cardíaca congestiva preexistente. Entonces, estos fármacos deben de evitarse en pacientes con insuficiencia cardíaca grave. Estamos hablando de pacientes con insuficiencia cardíaca grado 3, 4. Ahora vamos a hablar de los estimulantes de la secreción de insulina. Ahí ya son las sulfonilurea, ¿verdad? Que les expliqué anteriormente, lo que es la glibenclamida. Estos bloquean la repolarización y promueven la despolarización. O sea que al aumentar las concentraciones de ATP, se cierran los canales de potasio, perdón, y
se abren inmediatamente los canales de calcio, lo que hace es que se induce el potencial de acción que acerca las vesículas que contienen la insulina, se dé luego la exocitosis de la insulina. Ese es básicamente el efecto, el mecanismo de acción de la sulfonilurea, en este caso glibenclamida, ¿no? Entonces a este grupo de fármacos pertenecen la glibenclamida, que la tenemos en la lista básica, climepiride, es excelente, tiene un mejor perfil terapéutico, a dosis menores, tiene igual o mejor efecto que glibenclamida. Obviamente esta no está en la lista básica, tienen que comprarla a los pacientes. También se menciona glicipida o gliclazida, pero generalmente estas son las dos que utilizamos en la clínica a diario. Entonces, estos agentes se clasifican como secretagogos. ¿Por qué se les denominan secretagogos? Porque son fármacos que van a estimular la secreción de insulina, por eso se les denomina secretagogos. Estos se unen, como les decía, a receptores que cierran los canales de potasio y abren los canales de calcio para que se dé la depolarización y se libere la insulina. Gliburide se le denomina también a la glibenclamida. O sea, cuando hablemos de glibenclamida, hablamos igual de gliburide, tiene dos nombres. Entonces, se metaboliza en el hígado en productos con muy baja actividad hipoglicémica. La dosis inicial va desde 2.5 hasta 20 miligramos inclusive, ¿verdad? Entonces, la dosis media es de 5 a 10 miligramos. La tableta de glibenclamida es de 5 miligramos. Ustedes pueden mandar de media tableta hasta una tableta 2 veces al día. Ustedes eso lo van a establecer según su criterio. Y no pasando los 20 miligramos al día. Entonces vamos a ver combinaciones de metformina con glibenclamida, por ejemplo entre 5, 500 o 1000 sobre 5. Y son efectivas ya para tratar diabetes o tratar hiperglicemias que no responden solo al uso de metformina. La gliburida va a estar contraindicada en pacientes con insuficiencia hepática y en pacientes con insuficiencia renal. Los efectos adversos de esta obviamente es la hipoglicemia. Recordemos que la metformina no es hipoglicémica, no es hipoglicemiante, pero la sulfonilurea, en este caso la glibenclamida, sí son hipoglicemiantes. A diferencia de metformina, estas aumentan el peso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Glimepiride logra reducir la glucosa en sangre en las dosis más bajas que cualquier compuesto de sulfonilurea. Y la dosis diaria de 1 miligramo es efectiva. Entonces, hay tabletas de 2 miligramos, pueden mandarla, pueden partirla, digamos, mandarla a dividir. Las presentaciones casi siempre son de glimepiride de 2 miligramos y glimepiride de 4 miligramos. Entonces el hígado lo metaboliza por completo a metabolitos. Otro estimulante de la secreción de insulina son las glinidas, como repaglinida. Estas son las presentaciones de 1, de 2, de 0.5 miligramos. Entonces ahí tenemos lo que es la repaglinida y la nateglinida. El mecanismo de acción es igual que la sulfonilurea. Las glinidas estimulan la secreción de insulina. Son particularmente efectivas en la liberación temprana de insulina, que ocurre después de una comida y se clasifican como reguladores de la glucosa postprandial, cuando el paciente acaba de comer. No deben de usarse en combinación con sulfonilurea porque básicamente hacen lo mismo. Entonces, si ustedes dan repaglinida junto con glibenclamida, están indicando dos fármacos que son potencialmente hipoglicemiantes y entonces el paciente va a hacer hipoglicemia severa. De la farmacocinética decimos que las glinidas deben de tomarse antes de una comida y se absorben bien después de su administración oral. Se metabolizan a productos inactivos por la citocromo P450 a nivel hepático y secretan a través de la bilis. Pero hay que tener en cuenta el estado del hígado de los pacientes. Estos los efectos adversos, igual que la sulfonilurea, estas causan hipoglicemia y aumento de peso. Pero el aumento de peso es de menor incidencia que la sulfonilurea. Uno de los aspectos a destacar es que si ustedes tienen un paciente que están usando este fármaco, que además de eso tiene dislipidemia,
no usen gemfibrosil para tratar hipertrigliceridemia. ¿Por qué? Porque eso puede aumentar significativamente los efectos de la repalinida y entonces obviamente van a hacer hipoglicemia los pacientes. Por eso el uso de gemfibrosil con repalinida está contraindicado. La dosis se dice que es de 1 miligramo. Entre los estimulantes de la secreción de insulina también tenemos a los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, o sea, las DPP4 o le llaman también gliptinas. Estas, la primera fue la linagliptina, la sitagliptina, perdón, y ahí han salido las demás. Son inhibidores orales de la enzima dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, estos son usados en el tratamiento de la diabetes tipo 2. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibir la enzima que es responsable de la inactivación de las hormonas incretinas. Entonces yo pregunto, si inhibimos la hormona que inhibe la hormona incretina, ¿qué efecto se va a esperar de eso? Edith, encender tu cámara, Edith. Ajá. Edith. Dice que el mecanismo de acción es que inhibe la enzima que es responsable de la inactivación de la incretina. Si inhibimos la DPP4, no se inactiva la incretina, entonces ¿qué efecto se espera de eso, Edith? ¿Ah? ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la función de la incretina? Ya lo mencioné bastante. ¿Ah? ¿Liberación de qué? Ajá. ¿Y qué hace? ¿Qué hace sobre la insulina? O sea, aumenta la secreción ahí, ¿sabes? Estimulante de la secreción. Acuérdense, las incretinas, la GLP-1, se va a liberar cuando el paciente acaba de comer, ¿verdad? Con el objetivo de que en el páncreas se libere insulina. Y entonces eso hace que se aumente la secreción de insulina. Entonces, si vamos a dar un fármaco que inhibe la enzima, que inhibe la incretina, entonces obviamente vamos a tener un efecto de incretina endógeno. O sea que indirectamente estamos potenciando el efecto fisiológico de la incretina, que es aumento de la secreción de insulina. Entonces, prolongar la actividad de las hormonas incretinas aumenta la liberación de insulina en respuesta al alimento y reduce la secreción inapropiada de glucagón. Los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 pueden usarse como monoterapia o bien en combinación con sulfonilurea, metformina, tiazolidinediona o bien insulina. Son bien utilizadas estos tipos de fármacos. La vildagliptina es otro de las gliptinas que se usan mucho. Les debo ahí la que más se mueve en el mercado. Se absorben bien después de su administración oral y los alimentos no afectan el grado de absorción. O sea, independiente de los alimentos. Sitagliptina tiene una biodisponibilidad oral de más del 85%, se excreta por orina. El metabolismo hepático está limitado por la citocromo P450. Se administra por vía oral, en este caso la sitagliptina a 100 miligramos una vez al día. La vildagliptina se usa a dosis de 50 o 100 miligramos una vez al día. Por eso hay presentaciones de 50 y de 100. Y usualmente la usamos en combinación con metformina. En este caso, vildagliptina con 50 miligramos con 500 miligramos de metformina una vez al día es excelente para el manejo de los pacientes. Entonces la dosis debe reducirse en pacientes con insuficiencia renal. Se reduce a 50, como lo ven aquí. Si el filtrado glomerular estimado es entre 30 y 50 cc por minuto. Y aún más, a 25 miligramos debemos de reducirlo si el paciente tiene menos de 30 cc por minuto. Los efectos adversos de estos fármacos son bien tolerados, siendo la mayoría de los efectos adversos nasofaringitis y cefalea.
Es importante destacar que no inducen pérdida ni ganancia de peso. Entonces son excelentes. En cuanto a los estimulantes, ¿verdad?, de la secreción de insulina, otro de los grupos importantes son los fármacos que mimetizan las incretinas. O sea que van a hacer un efecto similar a las incretinas fisiológicas, ¿no? Como lo pueden ver aquí, las GLP-1, ¿no? Entonces las GLP-1 tienen la función de estimular la liberación de insulina, y obviamente eso tiene todos los efectos que ya hemos visto bastante, ¿verdad?, de los efectos de la insulina. Entonces las incretinas se dice que son hormonas secretadas en respuesta a la ingesta de alimentos. Intervienen en el control de la glicemia, puesto que estimulan la secreción de insulina dependiente de glucosa. Van a inhibir la secreción de glucagón y enlentecen el vaciamiento gástrico, ¿verdad? Se han identificado dos principalmente, lo que es el GLP-1 y el inhibidor gástrico, GIP. Desde el punto de vista farmacológico nos interesa el GLP-1. Hay análogos de los GLP-1. Entonces se dice que estos son agonistas del receptor GLP-1, están situados en las células beta pancreáticas. Estas se unen ejerciendo los mismos efectos de la molécula endógena. Un incremento de la secreción de insulina dependiente de glucosa, una reducción de la secreción de glucagón. Eso va a producir una reducción de la glucosa a nivel sanguíneo y los niveles de hemoglobina glucosilada 1C. Es importante destacar que se produce una reducción del peso corporal con este tipo de fármacos. Incrementan la masa y mejoran la funcionalidad de las células beta pancreáticas. Es importante ver que la administración de estos fármacos es por vía subcutánea. Se sabe que la hexanatida, 2 veces al día, antes de desayuno y la cena, la liraglutida y la lixisenatida, una sola vez al día. La hexanatida se usa a dosis de 5 a 10 microgramos 2 veces al día. ¿Cuáles van a ser los efectos adversos? Carecen de efectos adversos por sí solos. Ellos no producen hipoglicemia, solo que estuvieran en combinación con otros fármacos. Por último, los inhibidores de las alfa-glucosidasas, que les dije al inicio, no se usan porque hay muchos efectos adversos. Pero lo que se sabe es que las alfa-glucosidasas son importantes a nivel intestinal para que se absorban la glucosa, se descomponga la glucosa, los polisacáridos, glucosa o azúcares simples, y se pueden absorber. Inhibiendo esa enzima, obviamente la glucosa no se absorbe desde el intestino al torrente sanguíneo, y entonces la glucosa no sube sus niveles, ¿no? Ahí tenemos la carbosa. Así leen la normativa de diabetes en Nicaragua, menciona la carbosa. Eso está en desuso por muchos efectos adversos. El mecanismo de acción se dice que están ubicadas en el borde cepillo las enzimas del intestino, la enzima alfa-glucosidasa, que degradan los carbohidratos en glucosa y otros azúcares simples para que puedan absorberse. Dentro de los efectos adversos, los más frecuentes son la flatulencia, la diarrea y los calambres abdominales. Por eso es que han caído en desuso, por la seguridad y por el mejor perfil terapéutico de los otros fármacos. Los efectos adversos entonces limitan el uso de estos agentes en la práctica clínica. Y se dice que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, ulceración colónica u obstrucción intestinal no deben usar estos fármacos. Tenemos también los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. El cotransportador sodio-glucosa tipo 2, acuérdense que este es el responsable de reabsorber el 90% de la glucosa a nivel del túbulo renal. Y el SGLT1 apenas el 10%. Entonces esto hace que se utilicen para provocar una reducción de la hiperglicemia. Eso hace que permita la captación de sodio y glucosa desde el filtrado glomerular a través de la membrana apical hacia el interior de la célula epitelial del tubo. Posteriormente la glucosa sale de la célula por difusión facilitada mediante el transportador GLUT2. Pues la inhibición de estos SGLT2 implica una reducción de la reabsorción de glucosa y una mayor eliminación por orina. Ustedes pueden ver aquí los SGLT2, se dice que son responsables de la reabsorción en el 90%.
y este GLT1 en apenas el 10%. El uso de dapagliflozina está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal moderada grave, puesto que el efecto del fármaco depende de la funcionalidad del riñón. Esta es la dosis. Y por último les dejo el flujograma de atención a un paciente con diabetes tipo 2. Tiene una hemoglobina mayor a 7. Usualmente, acuérdense que cuando es mayor de 6.5, entonces vamos a iniciar tratamiento. Recordemos que el tratamiento es no farmacológico y farmacológico. En el no farmacológico, su dieta baja en hidratos de carbono, más de vegetales y la práctica cotidiana de ejercicio. Usualmente 150 horas semanales, o lo que es igual a caminar o hacer bicicleta u otro ejercicio aeróbico, aunque sea 10 por medio, unos 30 minutos. Entonces, si el paciente está con diabetes tipo 2, se dice que se prefiere usar metformina a menos que haya contraindicación para ella. Entonces, metformina, acordémonos que podemos utilizar desde 500 miligramos una vez al día y vamos aumentando. Y se dice que el objetivo de la hemoglobina suele ser 7. Pues. Eso debe individualizarse, pero usualmente el objetivo debe ser llevar la hemoglobina glicosilada a 7. A los 3 meses lo citamos al paciente para ver si la hemoglobina glicosilada es menor de 7, seguimos con metformina, estilos de vida saludables, y si no, entonces añadimos otro agente oral, que puede ser glibenclamida, o sea una sulfonilurea, o bien añadir un agonista del receptor del péptido similar al glucagón 1, que es el GLP1. O bien añadimos insulina. Eso ya es criterio de usted. Si a los 3 meses ya la hemoglobina es menor de 7, entonces continuamos con el tratamiento que está el paciente y seguimos siempre con las modificaciones del estilo de vida. Si no, añadimos otro agente oral con un agonista receptor de péptido similar al glucagón 1, o bien añadimos una insulina basal. Y ya si sigue igual el paciente, entonces seguimos ya con lo que es insulina, ¿verdad? Este es solo no hay una camisa de fuerza para atender, esto es solo para guiar la forma de tratar a los pacientes, pero siempre tratando de que se mantenga el metabolismo. Bien, ¿verdad? Este es lo que traía para el día de hoy. Si hay alguna otra pregunta.